Entonces, los hijos de Dios no estamos exentos de problemas. Los hijos de Dios no estamos exentos de desanimarnos, de enojarnos cuando las cosas no salen, porque somos seres humanos, pero que estamos con una nueva naturaleza en Cristo. Diga si no es hermoso poder entender esto, que para ser fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor, Pablo nos menciona principios que están relacionados con la armadura de Dios. Pablo nos habla con certeza de que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Es tan hermoso, y hoy yo lo podía entender, que no hablamos de la verdad ni de las filosofías humanas. Estamos hablando de una realidad espiritual. Estamos hablando de que necesitamos entender que todo lo bueno de Dios siempre viene al final. Por eso debemos tener presente hoy esta palabra que dice, den gracias en todo. En lo que me duele, en lo que no entiendo, den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la tribulación? Para sacar lo precioso de lo vil. Cristo morando en nosotros. Tenemos la vida, pero todavía llenos de ataduras, como Lázaro, cuando le dijo, sal fuera. Hubo que quitar la piedra para que la vida se trague a la muerte. ¿Cuáles son esos obstáculos en nuestras vidas que nos impiden, que no estamos dispuestos a quitar? ¿Cuáles son esas piedras de tropiezo que nos impiden que la vida se trague a la muerte, que la luz en nosotros se trague las tinieblas? Entender que estamos y vivimos en un proceso constante. Por esto, Romanos 8:28 dice, y sabemos, en la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Oiga, esto me encantó. Entender desde otra versión. Y sabemos, ¿sabe usted? Una cosa es saber y otra cosa es creer que es así. ¿Cuántas personas se saben la Biblia de tapa a tapa y saben dónde está tal versículo y tal? Yo, la verdad que admiro a esas personas, pero admiro más aquellas que por la fe dan gracias a Dios aún en medio de la adversidad. Y dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, que nos ayuden para el bien de quienes lo aman y son llamados según Él, según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que ser probados? Hay una escritura que dice, bienaventurados cuando son probados. No te desanimes por la prueba que estás pasando, porque dice, esta leve tribulación momentánea no se compara en nada con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, estamos hablando, dejemos de mirar lo natural, empecemos a mirar lo eterno y darnos cuenta que lo que estamos pasando no es nada, no se compara en nada. Y usted puede decirme, claro, fácil decirlo porque usted no lo vive. Solamente creo que para descubrir el poder de la fe que nos habita, el que nos sostiene, es creyendo. Y entonces la pregunta del millón, ¿por qué necesitamos ser fortalecidos en la fe? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermano mío, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, fortalezcanse. Porque de esta manera y solo de esta manera, nosotros vamos a poder entender que hay un propósito en cada una de las situaciones que vivimos.
Es importante ser fortalecidos en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es Cristo. Porque la fe no es algo en lo que yo me apoyo, es alguien que está conmigo. Cuando dijo que la obra que comenzó en nosotros es poderoso para terminarlo. Cuando dijo tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hablar de la fe no es más que hablar de Cristo. Y cuando hablamos de fe, no es hablar de actitud positiva. Obviamente que la fe nos lleva a ser positivos, porque Él es el que nos da una nueva manera de ver las cosas. Pero hablar de fe es hablar de una persona maravillosa, que me nutre, que me fortalece, que me enseña. Por esto le digo, gracias por haberme mandado un maestro, un tutor, el Espíritu Santo. ¿Dónde están puestos nuestros sentidos espirituales? ¿En lo pasajero? Entonces, si usted está siempre mirando el problema y las personas como un problema, ¿qué es lo que va a ver? Que cada día se debilita. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos fortalecidos en la fe? El creer que el que me habita me capacita y me habilita para empezar a mirar con ojos espirituales todo lo que está en el mundo natural. Honrar la fe que el Padre me dio significa que ya no quiero hacer nada por mí mismo. Honrar la fe, darle un valor a esta fe que es Cristo en mí, darle un valor es darle la razón. La fe de Dios es darle la razón a Dios. Para darle la razón a Dios, tengo que entender que las cosas no son como yo quisiera. Por esto, esta canción me encanta cuando dice, te dejo ganar. Te dejo ganar. Ya me cansé de luchar con mis argumentos, con mis quejas, con mis inquietudes, con mis ansiedades. Te dejo ganar. Porque entendí que el desánimo es un asesino. Todo lo que toca lo destruye. Esta responsabilidad que tenemos en la posición de hijos del rey, tenemos una responsabilidad, pero si yo no asumo mi posición, tampoco puedo hacer uso de mi posesión. Mi posición es, soy un hijo del rey, sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Mi posición es humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me levante cuando fuere tiempo. Mi posición es de poder, de autoridad para hablarle a mi alma, como dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Decía el salmista. Y un secreto, espera en Dios, porque aún voy a alabarlo, porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios no actúa por lástima. Dios responde a la fe de su Hijo. Y cuando yo miro a Cristo, el autor y consumador de la fe, esta fe se activa. Y de eso va a hablar mi hermana Patricia. Porque recuerde, la fe es Cristo, que funciona en mi espíritu. La fe no es algo que yo me tengo que esforzar para tenerla. La fe es un don de Dios. Por esto Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe va a fluir, Cristo va a fluir, los dones van a fluir, la gracia va a fluir en la medida en que yo estoy dispuesta a menguar. Si decimos que es importante ser fortalecido, es porque se puede debilitar. ¿Cuándo? Cuando pierdo de vista el propósito de Dios. Cuando me dejo engañar por mis propios pensamientos o por esos pensamientos mentirosos. No desviemos nuestra atención. El Espíritu está hablándonos constantemente, pero ¿lo estamos escuchando? La vez pasada, un amigo me decía, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Cómo hace usted para oír la voz de Dios? Y yo me quedé
pensando y le digo, no hay una regla matemática para decir, o se tiene que poner así, o tiene que ayunar, o tiene, no. El oír la voz del Espíritu se puede lograr cuando usted visualice quién lo habita, cuando usted entienda que cuando fuimos bautizados, fuimos sellados, bautizados con el Espíritu Santo, y Jesús dijo, Él los va a guiar a toda verdad. Y si la verdad es Cristo, estaba diciendo, el Espíritu Santo los va a guiar a mí porque les va a revelar el amor del Padre. ¿Quiere usted oír la voz de Dios? ¿Quiere ser fortalecido en la fe? De esto vamos a seguir compartiendo. Adelante, hermana. Amén, gloria a Dios. Realmente el que nosotros podamos entender de que el Señor es el mismo Espíritu el que nos habita. Pero primeramente, antes de entrar al que nos habita, en Hebreos 12:2 dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo podemos ser fortalecidos en el Señor? Esta escritura en esta noche te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hoy te está hablando. ¿Cómo puedo ser fortalecida en el Señor? Dice la palabra que solamente poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahí el Señor nos está hablando esta noche, que tenemos que apartar nuestra mirada natural de todas las cosas que nos rodean en nuestra vida y que nos distraen, amados hermanos, nos distraen del verdadero propósito para el cual fuimos llamados. Debemos creerle al Señor, aún en aquellos problemas, aún en aquella prueba, aún en aquel momento que sienta que el enemigo se ha levantado contra ti. El Señor te dice en esta noche, estás en ese momento, pon tus ojos solo en el autor, pon tus ojos en Cristo Jesús, porque la palabra dice de que nuestro hombre interior, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino y nos dio vida en nuestro hombre natural, aquel hombre que estaba muerto por el pecado. Y cuando Charito hablaba, el ser fortalecidos en nuestro interior, es el Espíritu de Dios que vino y le dio vida a nuestro espíritu. Y ese niño pequeñito que nació, el que a través de buscar el rostro del Padre, la obediencia a su presencia, vimos el lunes pasado qué significaba tener una madurez en la fe. En otras palabras, y es el poder mirar a Cristo a pesar de las circunstancias, es poder descansar en Él a pesar de. Y cuando nosotros, en nuestro caminar día a día, el enemigo de nuestras almas permanentemente nos hace ser hijos de Dios emocionales, que se dejan llevar por lo que están mirando. Creen que si no sienten la presencia del Espíritu, el Espíritu no les habita. Creen que si no sienten que a través de las tribulaciones, no, es tan grande la tribulación que mi alma está atribulada, se fue el Señor. Negativo. Es ahí cuando tú y yo debemos poner nuestros ojos en el único, en el autor y en el consumador de la fe, Jesucristo. El Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo, tú y yo creímos en esa obra más perfecta del amor del Padre que se hizo carne, en el Espíritu Santo que nos fue prometido y vino y trajo vida.
¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo declarar que dentro de mí puede salir ríos de agua viva? Porque el Espíritu Santo y mi espíritu han sido unos por el poder del Espíritu del Dios vivo, a través del amor más perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, muchos buscan la manifestación del Espíritu. Muchos buscan el oír al Espíritu Santo. Para ello debemos día a día orar para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Necesitamos entender que Cristo, nuestro Padre, no es por emociones, es por fe. Y dice la palabra que fe es la certeza, es la convicción absoluta que el que te habita es el Señor de la vida. Es el que todo te lo ha dado, al cual tú tienes que someter tus emociones, entender que necesitamos cambiar nuestra oración día quiere levantar en su iglesia siervos, hijos fortalecidos por el poder de su espíritu que habita desde su ser interior. Esto es cuando yo, como dice la palabra, que me despojo, dice en Efesios, despojaos. Es cuando yo entiendo que me es necesario despojarme de mis emociones. Cristo no es emoción, Cristo es fe, Cristo es paz. Él dijo, yo soy el que va delante de ti. Yo he vencido al mundo. Tremenda promesa, y el maligno no te toca. Cuando yo puedo entender que necesito que mi ser interior madure, crezca, permanezca firme. Cuando Charito hablaba de qué significa la palabra fortalecido, en ese momento el Espíritu traía tremenda promesa del Señor. Soy yo el que te sostengo de tu mano derecha. Soy yo el que te mantengo firme. Solamente necesitamos creerle a Él. Tenemos que clamarle al Señor, de que empecemos a clamarle a Él con un corazón que lo anhela su presencia, para que podamos ser libres de toda oración estéril, de puro palabra, por las emociones que nos dominan. Tenemos que clamar día a día, que nuestro hombre interior pueda ser fortalecido para poder llegar, como decía Charito, a la estatura de Cristo. Nuestro Padre viene a buscar una novia que estuvo dispuesta a ser lavada, a ser sus vestiduras blanqueadas. Y es cuando nosotros podemos decirle al Señor, ya no, Señor, lléname, ven, lléname de tu presencia. Tenemos que empezar a clamar de otra manera. Señor, fortaléceme. Fortalece el nuevo hombre en mi interior, porque yo quiero que tu palabra sea, Señor, una realidad en mi vida, y que de dentro de todo mi ser pueda correr ríos, esos ríos de agua viva, en la palabra de tu espíritu, como el Señor nos hablaba el lunes pasado, para que yo pueda hacer ese testimonio del amor perfecto, del amor de nuestro Padre. Porque Él nos ama con amor eterno. No nos ama porque hemos hecho algo. Nos ama porque le plació. O le plació a Él traerte en esta noche, para que tú puedas entender que es necesario que empecemos a clamar por esa presencia en nosotros mismos, para que nos sea revelada
todo aquello que habla en Efesios 3 del 16. Dice el Señor que conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior a través de su espíritu. El que nosotros podamos entender que debemos clamar para que nuestro hombre interior, para que podamos decirle libremente al Señor, haz tu perfecta voluntad, como decía Charito, te dejo ganar. Pero el te dejo ganar significa, amadas hermanas, me rindo a estas emociones, me rindo a toda fortaleza que a través de los años, a través de mi carácter, a través de mi justicia, fueron y se agarraron en lo más profundo de mi ser. Hoy clamo para que el poder de tu espíritu, para que tu reino, tu espíritu y Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, sean ellos en mí y yo en ellos. Porque en Cristo, con Cristo y en el Padre y en el Espíritu somos uno. Amada hermana, somos uno desde el primer momento en que le entregaste tu vida a Cristo. Tienes que entender el verdadero significado de que la vida realmente nos habita. Y que el hombre interior nuestro tiene que crecer. Estamos tan acostumbrados a que estamos en algún problema, inmediatamente no es una queja, por el contrario, pero inmediatamente que tenemos un problema, en vez de pensar en ir inmediatamente a la presencia del Señor, pienso en quién voy a llamar para que me ayude a orar. No sé si te ha pasado algún momento. O has estado en la prueba y la prueba se ha ido alargando y empieza el enemigo a trabajar en tus emociones y empiezas a sentirte que necesitas que alguien te eche un salvavidas. En otras palabras, que alguien ore por ti. Y no lo has encontrado. El Señor permite esas situaciones para que puedas entender que el único que puede fortalecer tu vida, el único que te ha dado paz, esa paz que el mundo no entiende, que el mundo no da, pero que la hemos recibido por el amor del Padre a través de Cristo, está en nuestro interior, nos fue dada. Cristo nos habita, y si Cristo me habita, la paz de Cristo está dentro de mi corazón, pero no la puedo entender porque mis emociones están gritando más fuerte que la verdad absoluta de la palabra. La palabra dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Es necesario que empecemos a clamar por esa revelación del Padre para que dejemos de estar adormecidos. Ser cristianos emocionales no es lo que busca Dios. Es hijos que le crean, es hijos que dicen, ¿saben qué? Yo sé quién es el que me está sosteniendo en la prueba. Yo sé quién es el que dijo, si encomiendas a Jehová tu camino, ¿en quién tengo que esperar? En él, porque él es el que hará. Es necesario que podamos cambiar nuestra oración, que podamos cambiar nuestra vieja y vana manera de pensar como nos manda el Señor. Por algo el Señor dice en Efesios, renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Quieres ser fortalecida en el Señor? Es necesario que empieces a clamar por esa renovación del Espíritu Santo en el espíritu, en ese hombre interior que le ha sido dado vida para que el Padre y tú, para que el Padre y yo podamos ser uno desde el primer día que le entregamos nuestra vida a Él. Tenemos que empezar a clamar y buscar en nuestro interior
el anhelo por la presencia del Señor. Él es mi fortaleza y tu fortaleza. Él es el que en medio de la prueba podamos pararnos y decirle, Señor, hoy yo elijo creerte, porque si tu palabra dice que yo espere en ti, si tu palabra dice que yo busque, que tu espíritu me anhela y tu espíritu mora en mí, hoy yo decido anhelar tu presencia, porque en ella tengo gozo, en ella tengo paz, en ella encuentro descanso. Hoy yo elijo que todo lo que está desde hoy día para atrás no gobierna más mi vida. Yo elijo que Cristo sea el que tome el Señor de mi vida y de mis emociones. Por eso es que la palabra en 2 de Corintios dice, derribando argumentos. Esos argumentos que el enemigo empieza a levantar en tu día a día. Es necesario que empecemos a declarar palabra de vida, no por emociones, sino porque sabemos que el que nos habita es el mismo Padre a través del poder de su Espíritu y es el mismo Cristo el que nos habita. Que antes de terminar, para pasarte, quería solamente declarar esta noche, si lo puedes hacer conmigo, el decirle al Espíritu Santo, hoy yo quiero conocerte. Hoy yo quiero conocerte de una manera diferente. Hoy yo quiero conocerte. Hoy añora mi ser el conocerte, el conocer todo aquello que el Padre me prometió. Aquellos tesoros ocultos, es conocerte a ti, es descansar en ti, es el permanecer en ti, en tu presencia. No quiero más dejarme guiar por emociones, porque entiendo que la fortaleza ya me habita. La fortaleza, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi verdad, Cristo es la vida y me habita. Hoy yo te dejo, hoy yo me rindo, como decía Charito. Hoy yo me rindo a esas estructuras religiosas, me rindo porque quiero la plenitud tuya, para que seas mi roca fuerte y mi refugio. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermana. Y cerramos con esto. ¿Cómo puedo ser fortalecido? Esto va a ser el tema del siguiente lunes. ¿Cómo? Una cosa es saber que necesito ser fortalecido en mi ser interior para poder aguantar, para poder seguir adelante en medio de la situación, para poder seguir creyendo que yo hago lo posible y lo imposible lo hace Dios, para seguir creyendo que aquello que no tiene vida, ese matrimonio, esa finanza, esa relación, aquello que parece estar muerto, Cristo es poderoso para darle vida. Pero para que Lázaro, que estaba muerto hacía 4 días, pueda cobrar vida y resucitar, hubo la necesidad de quitar la piedra. Y vuelvo a decirle, ¿cuáles son esas piedras, esos argumentos, esas estructuras que necesitamos identificar para poder derribarlas? Si no conozco cuáles son, ¿cómo voy a renunciar a ellas? Por esto esta noche, no importa por qué situación estás viviendo, lo que importa es saber que el que me habita me capacita para ser un vencedor. El que me habita, que es Cristo, cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, conocerás a Cristo morando en tu vida, conocerás esta realidad de quién es el que está contigo. Y esta realidad nos va a hacer libres del temor, del engaño, de la pasividad, de la duda, de la incertidumbre,
de la angustia. ¿Quiere usted ser libre? ¿Quiere usted ser fortalecido? Continuemos juntos en este caminar, esta horita que compartimos cada lunes. Si usted conoce una persona que necesita ser fortalecido, dele de gracia lo que usted recibió de gracia. Esta serie que hemos comenzado hoy, que se llama Fortalecidos en el Señor. El próximo lunes, ¿cómo? Una cosa es saber qué necesito, pero otra es cómo lo voy a lograr. Por esto, invite personas para el próximo lunes, 7:30 hora de Bolivia, 8:30 hora de Argentina. Necesitamos seguir caminando en esta edificación de nuestra fe, de nuestro ser interior, porque nunca es tarde para aprender a vivir y nunca es tarde para volver a empezar. Me uno a la oración de mi hermana Patricia, para que el Espíritu Santo sea revelándose a nuestro espíritu de que en Cristo tenemos la victoria. No importa en qué parte del proceso estamos, lo que importa es saber que tomados de su mano somos fortalecidos para seguir avanzando. Cuando tus fuerzas se acaban, permítele al Señor tomarte en sus brazos para que no te pares, porque el que dejó de aprender, dejó de crecer. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo siga revelándose a nuestras vidas para ser fortalecidos hasta alcanzar la victoria, que en Cristo ya fue dada. Quiero darles una vez más la bienvenida a cada uno de los que se conectó y de los que se van a conectar. Recuerde, si le fue de bendición esta palabra, compártala con otra persona. Entre al canal de YouTube Vida Familiar Bolivia. Reenvíe esta palabra que sé que ha salido del corazón de Dios, porque primero nos habló y nos fortaleció a nosotros. Y ahora nosotros podemos fortalecer por medio de Cristo su vida. Que el Señor le bendiga el próximo lunes, que podamos estar firmes hasta que el Señor venga. Un abrazo fuerte para ustedes y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.